a tocar, vamos a tocar un tema muy interesante en esta oportunidad. La palabra de Dios es profunda y lo que me parece interesante, hermanos, es que cada vez que estudiamos la Biblia, aunque muchas veces son temas que ya hemos escuchado, siempre hay algo nuevo para nosotros. Siempre. Es sorprendente lo insondable que es la palabra del Señor. Siempre podemos nosotros rescatar alguna enseñanza, rescatar algún mensaje de edificación, especialmente para nuestra vida. ¿Cuándo logramos eso? Cuando venimos a la iglesia con un espíritu, cuando venimos a la casa de Dios con un espíritu humilde. Cuando venimos a la casa de Dios con un espíritu de querer saber qué me quiere decir el Señor. Cuando vengo con esa disposición, el Señor habla en nuestras vidas. Yo quiero invitarles para que leamos lo que dice Juan, el capítulo 3, el versículo 18. Nuestra meditación se va a basar en este precioso pensamiento divino. Juan capítulo 3, versículo 18. Allí se nos hacen dos declaraciones que vienen finalmente a tomar importancia, mucha importancia, en el destino de cada uno de nosotros. El versículo que la hermana Erika leía al principio, hermanos, dice de la siguiente manera. ¿Ya lo encontraron? El que en él cree, es decir, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hay un tema que viene a ser, en términos de teología, difícil de explicar, es la condenación. ¿Cómo es posible que en un momento donde no había tecnología, escuchen esto, no había tecnología, no habían celulares, no había lápiz como ahora, no había ninguna herramienta de tanta facilidad como la tenemos ahora? Hace 2000 años atrás Jesucristo vino. Pero el día de hoy, hermanos, es un evento que no ha pasado de moda. Todo el mundo sabe quién fue Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos que una persona se va a condenar, no es por desconocimiento. A mí me sorprendió una noticia que vi. Unos niños del África, una tribu por allá muy lejana, y llegaron unos reporteros para saber sobre cultura general en los niños. En aquel entonces el presidente de los Estados Unidos era Barack Obama. Y los reporteros, los periodistas le preguntaron a los niños, dentro de las preguntas que habían, ¿ustedes saben quién es el presidente de los Estados Unidos y cómo se llama? Y los niños, sorprendentemente, dijeron, no sabemos quién es ni cómo se llama. Y dentro de las preguntas había una, ¿ustedes saben quién fue un hombre que se llamó Jesucristo? Y ellos dijeron, sí sabemos quién es él. Fue el hombre, fue un hombre que vino a morir por la humanidad en la cruz. Interesante, interesante que en un mundo de tanta cultura más ahora, por más, escuchen bien esto, por más que una persona quiera ignorar, todo el mundo sabe que vivimos en el año 2024 después de Cristo. La condenación, ¿la podemos evitar, hermana Rosa? ¿La podemos evitar? ¿Cómo la evitamos? ¿Cómo evitamos la condenación? La evitamos, la condenación eterna, cuando Norma dice en su corazón, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Yo creo que Jesucristo es mi Redentor. Y yo creo que Él vino a dar su vida por mí. Ahí tenemos oportunidad de vida eterna.
Pero cuando una persona dice no creer, ya está condenado. Entonces, ¿en qué consiste la condenación? Ani, ¿en qué consiste la condenación? Muy bien. En rechazar al Hijo de Dios. Entonces, escuchen bien esto. El enemigo sabe esto. El enemigo sabe esto. Por lo tanto, si una persona dice, yo creo en Jesús, le van, le van a escarnecer, se van a burlar porque crees en Jesús y le van a hacer creer que está creyendo en una fábula y en un cuento muy viejo. Pero si una persona actualmente dice, oh, yo sí creo, yo creo en Buda, yo creo en Krishna, yo creo, ok, eso es muy bueno. El enemigo quiere eso. El enemigo quiere que tú creas en cualquier cosa menos en Jesucristo. ¿Por qué él quiere eso? Muy bien, hermano Oscar. Él quiere que tú creas en cualquier cosa, no en Jesús. Porque si tú crees en cualquier cosa y no crees en Jesús, igual estás condenado. Vamos a leer un término muy interesante, hablando también de la condenación. Dice un pensamiento, ¿qué más genera condenación en nosotros? No creer en Jesús. Eso ya nos genera ¿qué? Condenación. Y no creer en Jesús nos conlleva a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso si tú no crees en Jesús como tu Dios? Si no aceptas a Jesucristo como tu Dios, el segundo paso es que vas a ser un pecador. Y dice la inspiración, el pecado, por leve que parezca, nos separa de Dios. Sin Cristo estamos bajo la condenación y esclavos del poder de Satanás. Solo por la gracia divina podemos ser libres del dominio del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Por leve que parezca. El pecado, por leve que parezca. Nosotros hemos clasificado el pecado en muchos. Le hemos puesto hasta colores. Un pecado blanco, un pecado muy negro, un pecado amarillo, un pecado naranja. Y hemos pensado que el pecado tiene diferentes escalas de escándalo, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos acá, no, imagínate que fulano de tal fue y se acostó con X persona. ¡Oh! Eso genera ¿qué? Escándalo. Pero imagínense que fulano de tal estaba hablando mal del prójimo. También debería generar ¿qué? Escándalo. Para Dios está en el mismo nivel. Pero nosotros lo hemos clasificado. Entonces creemos que nosotros somos personas, muchas veces pensamos que somos muy justos, porque no estamos adulterando. Somos muy justos porque no adulteramos. Somos muy justos porque guardamos el sábado. Somos muy justos, ¿verdad? Somos muy justos porque diezmamos y está bien. Pero dice acá este pensamiento, escuchen bien, el pecado por leve que parezca. No es una cosa exagerada, sino algo pequeño nos separa de Dios y nos deja bajo la condenación de Satanás. ¿Me di a entender? Entonces no se trata de una violación abierta el sábado, no se trata de un adulterio, no se trata de una fornicación. También se trata de cosas más sencillas. Todo lo que sea pecado. Por ejemplo, mentir. Hoy somos expertos muchas veces para crear mentiras, ¿verdad? Somos expertos para hablar mal de las personas. ¿Son pecados? Y nos separan también de Dios. ¿Me di a entender? Hermanos queridos, es eso. Para Dios el pecado simplemente es pecado. Ahora, vamos a la otra parte.
¿Cómo ocurre la condenación? Vamos a leer el capítulo 3 del mismo Evangelio de San Juan, versículos 19 y 20. ¿Cómo ocurre la condenación? ¿Cómo ocurre? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Cómo ocurre la condenación? Capítulo 3, versículo, les dije, 19 y 20. Y esta es la condenación. ¿Cómo ocurre? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿En qué consiste o cómo ocurre entonces la condenación? Muy fácil. Muy bien, hermano. Cuando rechazamos no a Jesucristo, no a Jesucristo exactamente, sino cuando rechazamos la luz. ¿Qué es la luz? Cuando rechazamos el conocimiento de la verdad. Y cuando ya nosotros rechazamos, hay personas que creyeron por algún tiempo en una verdad absoluta. Hay gente que creyó en la Biblia, hay gente que creyó en Dios y ahora no creen ni en ellos mismos, ni creen en la Biblia, ni creen en Dios. Entonces, cuando rechazamos la luz, esto nos va a llevar a la ¿qué? A la condenación. Es muy interesante esto. Y número 2, Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Cómo ocurre la condenación? Número 1, rechazando la luz. Número 2, vamos a ver qué dice Romanos. Es un texto muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado nos lleva a la muerte, no porque Dios lo desee, sino porque el pecado es destructivo en su misma naturaleza. ¿Comprendimos eso? Entonces, la práctica, el rechazo de la luz nos lleva a una práctica pecaminosa. Y la práctica pecaminosa nos mata espiritualmente. Por eso menciona aquí persistir en el pecado. Y aquí hago una pausa aquí. Voy a hacer una pausa aquí. Persistir en el pecado. Creo que nosotros podemos autoevaluarnos. Autoevaluarnos. ¿Cuál puede ser ese pecado acariciado? ¿Cuál será ese pecado acariciado? ¿Cuál será ese defecto de carácter acariciado? Que siempre estamos pensando que llegará un momento en que lo puedo abandonar, creyendo que llegará un mejor momento o una mejor oportunidad para abandonar esa práctica pecaminosa. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo lo vas a abandonar? Puede ser que la iglesia no sepa, puede ser que nadie sepa, pero nosotros sabemos cuál es ese pecado acariciado, cuál es ese defecto de carácter. Ese defecto de carácter no vencido nos vencerá a nosotros. ¿Vamos bien hasta allí? Tercer punto. Hebreos capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios habla de un pensamiento muy interesante. Hebreos capítulo 3 dice así: si hoy oyes la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. ¿Cuándo se endurece el corazón? Cuando escuchas muchas veces, pero no hay transformación en la vida. Cuando no hay transformación, no hay cambio, el escuchar y escuchar va a hacer que tu corazón sea muy, muy duro. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Y dice acá un comentario de la inspiración: cuando una persona, atención a esto, una persona ignora repetidamente la voz de Dios, su corazón se endurece, se vuelve insensible al Espíritu Santo
cayendo en un estado de condenación. Entonces una persona escucha repetitivamente, pero no hay transformación. Si no hay transformación, si no hay cambio, si le parece que su vida está bien así, viviendo en pecado, y no hay cambio, esa persona va a caer en un estado de condenación, aunque venga a la iglesia. Y aunque pueda cantar y pueda orar y podamos hacer todos los servicios espirituales, si no hay una transformación, está en condenación. Tremendo, ¿verdad? Dice la expresión divina, cuando el Espíritu de Dios amonesta al pecador y éste rehúsa escucharle, el Señor lo obliga, no lo obliga a obedecer. ¿Dios nos obliga? No, no nos obliga. Si persiste en rechazar la luz, finalmente se quedará sin ella y será dejado en su propia suerte. ¿Cuál es la suerte del ser humano sin Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la suerte del ser humano en este mundo sin Dios? La perdición eterna. Por eso necesitamos, con ayuda del Señor, aferrarnos a Él y cambiar lo que necesitamos cambiar, pero por su gracia. Yo no me voy a esforzar, sino es el Espíritu Santo que hace ese trabajo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, vamos al punto número 3. ¿Cómo evitar la condenación? Hermana Erika, ¿cómo evitamos la condenación? ¿Qué necesitamos hacer para evitar la condenación, hermanita Rosa? Vamos a leerlo. Vamos a ver qué necesitamos hacer. Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Qué necesitamos? Dijo el Señor Jesús, escuchen bien, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuchen bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene este? Vida eterna. Entonces, hermanitos queridos, dos cosas importantes. El que oye mi palabra. ¿A qué venimos acá? Precisamente a esto, a escuchar la palabra de Dios. Número dos, creemos que Jesucristo es enviado del Padre. Entonces, el que tiene esas dos cosas, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos queremos vivir esta experiencia? Creer, obedecer, escuchar, transformar. La única manera de evitar la condenación es creer en Cristo y aceptar su precioso sacrificio en la cruz hecho por nosotros. Número 2, Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cuál es el número 2? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si alguien queda en Cristo, ¿tiene condenación? No hay ninguna condenación. Entonces, ¿cómo vive una persona que ha creído en Cristo? Confiada en aquel que le ha redimido. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya no necesitamos vivir conforme a la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Es increíble. Pero si ya hemos creído en Jesús, andamos conforme a Jesús y no hay condenación. Y número 3, Primera de Juan 1:7. Este texto es muy interesante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia de todo pecado. Entonces mantengamos en comunión con Dios y alejémonos del pecado y Él nos librará de toda condenación. Conclusión, hermanos. Conclusión. ¿Qué necesitamos? Atención a la pregunta. ¿Qué necesitamos personalmente para no ser condenados? Dime, hermana. Andar en la luz,
creer en Jesucristo, obedecer su palabra, ser transformados de acuerdo al conocimiento. Y dice un pensamiento, no hay razón para la desesperanza. No hay razón para estar desesperanzados. Cristo ha venido, ha vencido por nosotros y su fuerza podemos ser, y en su fuerza nosotros podemos ser más que vencedores. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, y que podamos salir victoriosos en Cristo. Termino con un ejemplo bíblico. Es muy triste este ejemplo, pero está ahí en la Biblia. Hay muchas verdades bíblicas, hermanos, o sea, la Biblia está llena de verdades. Todas las enseñanzas que presentamos aquí son enseñanzas bíblicas. Gracias al Señor. Amén. Todas las enseñanzas que se presentan aquí son bíblicas. Y todas las historias que están en la Biblia para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Recuerdan ustedes a un hombre que conoció a Cristo? Escuchen bien, conoció a Cristo, pero no siguió a Cristo, no lo aceptó y se condenó. ¿Recuerdan algún personaje bíblico? Judas fue uno, es un excelentísimo ejemplo. Judas conoció a Cristo, permaneció en Cristo, no permaneció en Cristo. Y al no permanecer en Cristo, lo traicionó y perdió la vida eterna. Uno más, del Nuevo Testamento. Félix conoció de Jesús, pero no le aceptó. Pero hubo uno que lo conoció de manera personal. Se le llama el joven rico. Fue hasta donde Jesús, conoció a Jesús, y Jesús le dijo lo que tenía que hacer y se entristeció y se fue. Y nunca más aparece en el canon bíblico. Y hay muchos más. Pilato conoció a Jesús, conoció que era la verdad, conoció que era el Hijo de Dios. Herodes conoció a Jesús y finalmente todos personajes están en la Biblia, personas que conocieron a Jesús, pero finalmente fueron ¿qué? Condenados. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es aceptar a Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, y que podamos cada día seguir siendo fieles al Señor y conocerle y obedecerle. Amén. Que el Señor nos conceda su gracia.